un gozo del Señor poder estar aquí con ustedes en el día de hoy. Les doy gracias por el privilegio que me dan para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Ya ustedes se han convertido en familia de la Iglesia Manuel allá en Vineland. Y le amamos de todo corazón. Y le traemos saludos del pastor Roberto Gualán y nuestros ancianos Eric Paulson y Manny Cano. Y también conmigo anda mi esposa, Laurie, que en español es Laurie, para que lo pronuncien bien. Y estamos contentos porque estamos solos hoy. Dejamos las tres nenitas con la abuela y estamos como si estuviéramos casi de luna de miel. Un tremendo silencio en el carro. Pero amamos nuestras niñas y le damos gracias al Señor que nos ha dado unas niñas preciosas. Así sin dar mucho introducción, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, capítulo 90, el libro de los Salmos, capítulo 90. Voy a leer el capítulo completo del libro de los Salmos, ya que vamos a trazar por los 17 versos de este capítulo. Y le voy a pedir, si es posible, que me acompañen de pie una vez más, por favor, a la lectura de la palabra del Señor. Y dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tus obras y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oramos. Padre, te damos gracias una vez más por esta palabra que ha sido leída. Te pedimos, oh Dios, que tú nos bendiga en estos momentos y que hable a nuestras vidas, que tú nos edifique y que nos ayude a entender lo que tú quieras que comprendamos de esta palabra, Señor. Ayúdanos en estos momentos a ver tu gloria a través de lo que vamos a escuchar. Espíritu Santo, glorifica a Jesucristo en medio nuestro.
y te damos a ti toda la gloria y toda la honra, pues solamente tú eres Dios. Gracias porque tú estás aquí con nosotros, presente, y gracias porque nos ha dado tu palabra, sin la cual no podemos vivir. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Sería una de las últimas oraciones que Moisés expresara al Dios quien ha sido su morada. Moisés ha envejecido y se prepara a dar unas instrucciones finales a Israel, que se prepara para conquistar la tierra prometida. Cuando leemos aquí el título de ese salmo, dice que esto es una oración de Moisés, varón de Dios. Y como solía hacer muchas veces Moisés, quizás está orando en el monte y está escribiendo esta oración. Es una oración intercesora, una plegaria, un lamento. Está lleno de cántico, de alabanza. Es una petición por el favor de Dios. ¿Para qué? Para la restauración de su pueblo. Este salmo es característico de un hombre como Moisés, quien se paró en defensa del pueblo e intercedió por ellos con lamento. Si se recuerdan, cuando Moisés intercedió por el pueblo, cuando Dios se preparaba para juzgarlos. Y en Éxodo leemos esto: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los has sacado? Mira bien cómo habla Moisés, intercediendo por el pueblo. ¿Los has sacado para qué? ¿Para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, siervos tuyos, a quienes juraste por ti mismo y le dijiste, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. El Señor desistió de hacer daño al pueblo. Oye, qué hombre de Dios, que puede pararse delante de Dios, interceder y orar y clamar para que Dios se mostrara en misericordia. Moisés acostumbraba a interceder por su pueblo. Estaba acostumbrado a orar por ellos y a pararse al frente de Dios. ¿Para qué? Para pedir perdón por un pueblo que todos sabemos eran muy desobedientes, eran murmuradores, eran idólatras. Casi 40 años de intercesión y ya llega el momento crucial en la vida de Moisés, donde él comienza a reflejar esos años. 40 años de sufrimiento, pero también fueron años de gloria y de gozo, donde vieron milagros y prodigios de parte de Dios. Momentos grandes que hicieron cambiar el corazón del pueblo de Israel muchas veces. Tenemos quizás aquí el salmo más antiguo que fue preservado por David al componer el libro de los Salmos. Y en este salmo, que es una oración, Moisés nos enseña varias cosas que tenemos que contemplar en la vida. Usted y yo tenemos que contemplar ciertas cosas que vamos a ver aquí en este salmo. Yo quiero que veamos 4 cosas. Primero, el contemplar la grandeza de Dios produce gozo. El contemplar la grandeza de Dios produce gozo. Segundo, el contemplar el contraste entre Dios y el hombre produce humildad. Tercero, el contemplar la ira de Dios produce temor. Y cuarto, el contemplar la gracia de Dios produce sabiduría. Es por eso, mis hermanos, que el tema de hoy es el Dios eterno y el hombre mortal. El Dios eterno y el hombre mortal. Y a través de este tema vamos a ver esas 4 encabezamientos.
Número 1, el contemplar la grandeza de Dios produce gozo. Si vemos aquí claramente en el verso 1 y 12 y verso 1 y 2, podemos ver en estos versos que la grandeza de Dios preservó al pueblo de Israel. En la grandeza de Dios vemos su misericordia, vemos su poderío, vemos su señorío, vemos su gloria, vemos su majestad. Y al ver la grandeza de Dios, de los labios de Moisés salen palabras de adoración, palabras de alabanza. Moisés, quien conocía muy bien lo que era vivir bajo la dependencia total de Dios, alaba a Dios por su grandeza. Lo hemos leído cuando dice aquí en el verso 1, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Él está afirmando la grandeza de Dios, de que Dios ha sido refugio para un pueblo que está caminando por un desierto candente, caliente, por 40 años y dice, Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Desde el llamado de Abraham, cuando Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, su tierra natal, hasta el peregrinaje en el desierto, podemos ver que Israel ha vivido como nómadas. No tenían lugar propio, solamente tenían una promesa para sostenerlos. Oye, mi hermano, cuando Dios da una promesa, es suficiente para uno poder seguir viviendo, porque podemos confiar en ese Dios grande. Moisés, a recordar todas las millas que habían caminado durante los 40 años en el desierto, ve la realidad de que Israel es un pueblo sin tierra, sin gobierno bien establecido, sin un ejército tácticamente entrenado. Aquí no están los Marines de los Estados Unidos. Aquí no está un gobierno, un imperio como lo fue Egipto, donde ellos salieron. Es un pueblo que es pequeño comparado con las naciones del mundo donde ellos estaban caminando. Y sin embargo, las herramientas que ellos tenían para defenderse no eran lo suficiente, pero sí tenían a Dios, el soberano, el poderoso, que estaba con ellos día y noche. Y por eso Moisés dice, Señor, tú has sido nuestro refugio. Ahora la palabra más apropiada para este verso, cuando se usa la palabra refugio, la palabra más apropiada es morada. ¿Por qué? Porque del hebreo da por entendido que en Dios hay una habitación. Hay una habitación donde se encuentra la protección y donde podemos refugiarnos. Es un lugar de descanso, es un lugar cómodo, es un hogar. Moisés entonces quiere decir, Dios, tú has sido nuestra morada de refugio, la cual es nuestro hogar de generación en generación. Es decir, que Israel tenía un hogar permanente en Dios. Dios ha sido un hogar para sus siervos en todas las generaciones. Fue un hogar para Abraham, para Isaac, para Jacob, para José, para David, para todos sus siervos. Dios fue un hogar para ellos, una morada, un refugio. Dios ha cuidado a su pueblo en todos los tiempos. Dios nunca exterminó a su pueblo, aunque ellos pecaron contra él. Eso es lo maravilloso y lo grande de Dios. Dios tantas veces amó a su pueblo, aun cuando Él ejecutó justicia y los disciplinó. Él siempre tuvo misericordia de su pueblo y los traía de nuevo con brazos de amor. Y les decía, tú eres mi pueblo. Ustedes son mi pueblo amado. La grandeza de Dios no tan solo preservó a Israel, pero también produjo adoración en la boca de los israelitas. Y especialmente en Moisés, como lo vemos en este salmo.
La grandeza de Dios abre oportunidades para adorar a Dios, para que nosotros alabemos con todo nuestro corazón y le amemos, como dice Moisés, que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Moisés probablemente recuerda la revelación que había recibido al escribir el libro de Génesis, cuando leemos aquí en el verso 2 del Salmo 90, cuando dice, antes que naciesen los montes. Y Moisés quizá recuerda cuando el Señor le reveló que escribiera, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, al escribir ese salmo. Antes que naciesen los montes y las formase la tierra y el mundo, desde los siglos hasta el siglo, tú eres Dios. El Dios quien ha sido una morada, una roca fuerte, fiel y misericordioso, siempre ha sido Dios. Y Moisés resalta esto en este salmo. Es decir, que Dios ha sido el mismo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Dios fue, es y será el mismo. Siempre Él ha sido santo, siempre Él ha sido soberano, siempre Él ha sido poderoso, siempre Él ha sido inmutable, Él ha sido glorioso, Él ha sido majestuoso. La Biblia dice en Hebreos que Jesucristo es ¿qué? El mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos, que Él es el alfa y Él es el omega. Él es el mismo Dios, creador del universo. Es decir, que tenemos un Dios que ha sido siempre Dios y jamás ha podido ser conmovido. No hay imperio que pueda removerlo. Él no cambia por las influencias del hombre. Él no se cansa, ni se frustra, ni puede ser destruido. Óigalo bien. Él no se cansa, ni se frustra, ni puede ser destruido. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Los que estamos en Cristo, que hemos nacido de nuevo, que tenemos fe salvífica, que hemos sido redimidos y hechos libres por la obra de la cruz, servimos a ese mismo Dios que Moisés describió. A ese Dios por el cual Moisés dice, tú eres Dios de generación en generación. Y a Él se le dedica toda honra, toda gloria, toda pleitesía. Pues Él es por siempre y para siempre Dios. Es esta verdad la que produce sumo gozo en nuestro corazón al ver que hay un Dios de gloria, un Dios inmutable que es todo para su pueblo. Dios es todo para nosotros. Podemos confiar en Él. Si nos llegan momentos de tribulación, momentos de turbación, momentos difíciles, podemos estar confiados en ese Dios que siempre ha sido Dios de generación en generación. Él es fiel y misericordioso para con su pueblo. Podemos tener esperanza en ese gran Dios, pues Él es un refugio, Él es un hogar. Él es torre fuerte, Él es nuestra fortaleza. Moisés en su oración recuerda estos atributos de Dios y al hacerlo, recuerda cuán grande es Dios delante del hombre. Y esto nos lleva al punto número 2. El contemplar el contraste entre Dios y el hombre produce humildad. Los versos 3 al 6 nos dicen que Dios tiene absoluto control total sobre la vida. Dios le dio la vida al hombre. Ustedes se recuerdan lo que la Biblia dice y Moisés lo escribió, que Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Dios tiene absoluto control sobre la vida. Y en el verso 3 de este pasaje, en el capítulo 9, dice, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. En este verso Moisés pudo haber recordado quizás el juicio en el huerto del Edén, cuando Dios le dice al hombre,
En Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y el polvo serás. Puede ser que Moisés recordó esas palabras cuando habla aquí en el verso 3, que vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Pero es más probable también que Moisés estuvo recordando el momento cuando Dios quebrantó hasta el polvo a la generación que salió de Egipto. La generación que murmuró, la generación que pecó, una generación que se rebeló en contra del liderato de Moisés. El Salmo 106, 21 y 22 dice estas palabras: olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y en el verso 26 del Salmo 106 dice: por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto. Los quebrantó, los volvió al polvo. Este verso 3 del Salmo 90 muestra aún la omnipotencia de Dios en contraste a la debilidad del hombre. Es el contraste que vemos. Y este contraste debe de producir en nosotros humildad al ver un Dios grande y poderoso. ¿Por qué? Porque el hombre siempre se cree que tiene control de sí mismo y de su destino. El hombre cree poseerlo todo. El hombre cree tener poder para alcanzar todos sus deseos. Pero solo Dios dirige al hombre como Él quiere. Solo Dios dirige al hombre como Él quiere y lo hace con disciplinas o con bendiciones. Así que el hombre puede enorgullecerse, tener ciertas habilidades, tener cierto dominio sobre personas, compañías de trabajo, etc. Pero Dios hace polvo a los que son altivos y se hacen a sí mismos dioses. Lo podemos ver en la historia de Israel, como la generación que salió de Egipto no probaron de la tierra prometida. Dios los quebrantó. Es por eso que existe una distancia infinita entre Dios y el hombre. El hombre muere, pero Dios no muere. Escuche bien, el Dios que servimos es un Dios inmortal, como lo vemos en el verso 2. El hombre es mortal, pero Dios no muere porque Dios es vida. Piensa en esto por un momento. ¿Puede tu mente comprender la eternidad? ¿Puede tu mente comprender a un ser que no muere? Nosotros no sabemos lo que es eso, porque nosotros hemos experimentado familiares, amigos que han muerto. No sabemos lo que es el no morir. No conocemos a nadie que podamos decir: oye, este ha vivido desde los tiempos de Matusalén, todavía anda por ahí. No hay nadie así, pero Dios es así desde la eternidad. Él es vida. Y nosotros no podemos comprender esto a totalidad, que es un ser que vive para siempre. Sin embargo, mira el contraste en el verso 4. ¿Qué dice el verso 4? Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Aquí muestra el poder de Dios, de que Él puede mirar a 1000 años y esos 1000 años para Él son como un día. Y quizás Moisés recuerda a aquellos antediluvianos que vivieron 100 y pico de años, como ya dije, Matusalén, y otros más. Esa gente vivieron por muchos años, pero cuando murieron, era como si fue un día en los ojos de Dios. Es el contraste entre Dios y el hombre. Que para Dios 1000 años es como un día. No hay orgullo que el hombre pueda tener, no hay en qué jactarse, pues sus días tienen un fin, así como una vigilia de la noche. Cuando contemplamos el contraste entre Dios y el hombre, esto nos humilla, porque realizamos quiénes verdaderamente somos y quién verdaderamente es Dios.
El verso 5 dice, los arrebatas como un torrente de agua, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana. La vida es corta como un sueño. Piense bien, cuando soñamos, es como si no tuviera fin, ¿verdad? Estamos durmiendo como si no tuviera fin, estamos soñando, pero llega el tiempo que cuando se va la noche y despertamos, o grita el gallo o algo, el niño por la mañana y nos despertamos, se va el sueño. Y la vida es corta como un sueño, no terminamos nuestros sueños o nuestras pesadillas, aunque sí yo creo que sí queremos terminar las pesadillas, a nadie aquí le gusta soñar pesadillas. Pero tenemos esta comparación de Moisés, que nos abre la mente para ver la brevedad del hombre y dice que el sueño es corto y la vida del hombre es corta. Y todos sabemos que a veces soñamos y se nos olvida de qué soñamos. Y así va a ser el hombre. Llegará el tiempo donde no se van a recordar de nosotros. Pueden escribir quizás un librito de uno, si uno llega a tener una influencia, pero llega el tiempo que se olvida quién uno es. Esa es la brevedad del hombre. Nuestra debilidad es tal que al nacer comenzamos a morir. Y con todo eso el hombre no considera su debilidad. El hombre no quiere reconocer que tiene un fin, que sus días ya están contados. El día de la muerte se aproxima y el hombre no quiere ver esta verdad. Usted y yo sabemos esto porque nosotros no queríamos ver esa verdad cuando estábamos fuera de Cristo. El hombre no considera que como torrente en el verso 5 o inundación somos llevados de este mundo. Y Moisés compara la fragilidad del hombre con un sueño y de igual manera compara al hombre con la hierba. Y quizás Moisés se recuerda que cuando caminaba por el desierto veía la hierba que crecía y estaba verdecita, pero de momento el caliente del desierto la marchitaba. Moisés quizás mira eso y dice, así es el hombre, que un momento está y luego se seca. Y es esta realidad la que debe causar humillación en nosotros. Es esta la realidad que debe causar que nos rindamos ante el Dios Todopoderoso. Debe de causar que abandonemos todo intento de edificar nuestro propio reino, pues Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Entonces el llamado a todo hombre es como dice el verso 3, convertíos, hijos de los hombres. Ese es el llamado para todos. Punto número 3. El contemplar la ira de Dios produce temor. El contemplar la ira de Dios produce temor. El verso 11 lee así, dice, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? ¿Por qué contemplar la ira de Dios? ¿Por qué? Porque el verso 7, si miramos, dice que somos consumidos. El verso 7 dice que somos turbados. El hombre sin Dios carga con el peso de la ira de Dios. Nuestros hierros o pecados están delante de Dios. Verso 8. Aún los pecados oscuros están bajo su luz. Mis hermanos, la Biblia dice en 1 Juan 1:5 que dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y las tinieblas se disipan ante Él, no hay maldad en Él, Él es todo luz y como Él es así, Él puede desenmascarar todo pecado. No podemos escondernos. Esto y esta verdad de Dios debe de producir temor. ¿Temor por qué? Porque hay un Dios bueno, un Dios infalible, un Dios que no comete errores, un Dios perfecto y justo, que no hay pecado en Él y nosotros no somos así. Y es más, nunca jamás hemos conocido a alguien así, que no ha cometido pecado alguno. Y si hay alguno aquí que quiera ser voluntario y decir que no ha cometido pecado, venga aquí para arrepentirse.
Vamos a poner las manos. El hombre está en oscuridad. Y muchas veces se quiere esconder como se escondió Adán delante de Dios. Cuando la voz de Dios proclamó como estruendo, como un trueno fuerte en el huerto de Edén y dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Así es el hombre, se quiere esconder. Pero ¿qué dice el salmista? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde me iré de tu presencia? Si me escondo debajo del mar, ahí estás tú. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Y eso debe de producir temor. Moisés continúa y dice que nuestros días han declinado en el verso 9. Y dice que se acaban como un pensamiento. Todos sabemos lo que es eso. Un pensamiento que viene, se fue y no recordamos. Y por más que le damos vuelta a la mente, ese pensamiento se desapareció. Y a veces decimos que, bueno, eso sería una mentira entonces, para arreglar el olvido. Pero así es el hombre. Así es el hombre. Que se acaban, sus días han declinado y se acaban como un pensamiento. En el hebreo también se puede decir que se acaba como un gemido o un suspiro. Y es Dios el que le pone fin al pecador. Óigalo bien, es Dios quien le pone fin al pecador. En Ezequiel 18:4 dice, he aquí, todas las almas son mías. He aquí, todas las almas son mías. Tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa sí morirá. ¿Por qué estar conscientes de la ira de Dios? Porque fue la causa de nuestra maldición. Hay que estar conscientes de la ira de Dios porque esa fue la causa de nuestra maldición y la maldición fue la causa de nuestra miseria. Oh, mis hermanos, todos sabemos que la paga del pecado es muerte y ya nosotros éramos unos muertos ambulantes por el pecado. Nuestra culpa por el pecado demandaba que sintiéramos la ira de Dios en la declinación de nuestros días. Moisés vio esto en los 40 años que dirigió al pueblo por el desierto. Él vio al pueblo pecador morir. Él sabía que la ira de Dios no podía ser ignorada. Él lo sabía. La ira de Dios no puede ser ignorada. ¿Por qué? Porque la ira de Dios no puede ser cancelada. Es parte del justo juicio de Dios. Si Él no deposita su ira en los hijos de desobediencia, Él entonces no es un juez justo. Solo Dios puede apaciguar su propia ira al satisfacer sus propias demandas de rectitud. Óigalo bien, solo Dios puede apaciguar su propia ira al satisfacer sus propias demandas de rectitud. Es por eso que solo Cristo pudo apaciguar la ira de Dios. Solo Él vivió una vida perfecta. Solo Él obedeció al Padre en todo. Solo Él no cedió a las tentaciones del diablo. Y como Cordero perfecto, llegó al madero, llegó allí para hacer una ofrenda perfecta, aceptable, de olor fragante ante Dios. Y por ese sacrificio murió como culpable, siendo hecho pecador por los muchos que redimió. Solamente de esa forma la ira de Dios pudo ser completamente apaciguada. Y ahora por ese sacrificio, Cristo da de su rectitud a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento cuyas culpas fueron puestas sobre Él. Y eso debe de causar temor. Temor en nosotros. La vida es corta. ¿Estamos contemplando eso? Que la vida es corta. El verso 10 dice, los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años. Si hay alguien aquí que está llegando por ahí, esos años,
Le queda poquito. Encomiéndese al Señor. Aquí Moisés recuerda la vida de muchos de los israelitas que salieron con él de Egipto, pero no llegaron. No llegaron. Moisés tenía 120 años. 120 años. Y sus amigos que salieron no llegaron. No llegaron a los 70 en algunos. Algunos no llegaron a los 80. Perecieron. Moisés vio la muerte de su hermano Aarón, de María, su hermana. El verso 10 continúa y dice, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. La brevedad del hombre. Y Moisés la contempla. Y al contemplar esto, a contemplar la ira de Dios, porque mueren por causa de la ira de Dios, eso debe de producir temor en nosotros. La vida se acaba como un suspiro o un susurro, se acaba como un suspiro del gemir. Todo nuestro orgullo en las riquezas, apariencias externas, en lujos, belleza, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida causan más trabajo y pesar. ¿Y para qué? Al fin, todo se desvanecerá. Todo quedará en el pasado. Todo esto nos lleva al asombro ante la ira de Dios. El hombre que vive sin Cristo puede temer a un animal feroz. Mira lo que es esto. Yo también le tengo un temor a un león que se me presente ahí. Pero oiga bien esto. El hombre que vive sin Cristo puede temer a un animal feroz, un tigre, un león, que al oír el rugir se espanta y tiende a buscar refugio. El hombre que vive sin Cristo puede temer a las leyes para no encontrarse con las consecuencias de multas o encarcelamientos. Pero lo triste de todo es que no temen a Dios, que tiene el poder de quitarle la vida por su pecado. Eso es lo triste de todo esto. No se dan cuenta que viven bajo la ira de Dios. El que está en Cristo puede ahora contemplar la ira de Dios como algo pasajero. El que está en Cristo puede contemplar ahora la ira de Dios como algo pasajero de su historia. ¿Por qué? Porque no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. La ira de Dios cayó sobre Cristo y ahora nosotros disfrutamos de la rectitud de Cristo, la cual nos arropa. Nuestro temor ahora no es de espanto porque vamos a perecer, pero es de reverencia a un Dios santo, un Dios justo, un Dios recto, que ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Y con todo eso, tenemos que siempre recordar esa ira de Dios. Pues esa ira que estaba sobre nosotros nos iba a llevar hacia la perdición por toda la eternidad. Pero Cristo fue misericordioso, amoroso, que tomó en Él nuestras culpas. Y se hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros hizo pecado. Y ahora Él dice, toma mi rectitud. Porque sin eso, delante del Padre, usted no puede pararse y vivir. El Padre nos cuenta como personas que jamás hemos pecado por causa de Cristo Jesús, que nos ha arropado con su rectitud. Eso debe causar reverencia y temor ante un Dios glorioso. Número 4. El contemplar la gracia de Dios produce sabiduría. El contemplar la gracia de Dios produce sabiduría. Moisés, en su cansancio, quizás conociendo su fin, clama a Dios por sabiduría y para que el favor de Dios esté con su pueblo. Si miramos bien el verso 12, dice así, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría.
En esos últimos 6 versos, Moisés ora por 10 peticiones. 10 peticiones con un corazón de arrepentimiento genuino. Del verso 12 al verso 17. Pero solo vamos a mirar 6 de ellas. Primero, en el verso 13 dice así, vuelve. Usa esta palabra, vuelve. Él pide por la restauración del favor de Dios. Moisés está usando aquí la misma palabra que él usó en el verso 3 cuando dice que el hombre vuelve al polvo para ser quebrantado. Y aquí dice el Señor, vuélvete hacia nosotros en compasión y en misericordia. Porque Moisés recuerda que Dios los visitó con justo juicio. Y ahora él dice, Señor, vuélvete hacia nosotros, pero vuélvete en misericordia y en compasión. Segundo, el verso 14 dice, sácianos, sácianos. Él desea tener su satisfacción en Dios exclusivamente y no en los placeres. No en lo que la tierra prometida le iba a ofrecer, porque Dios había sido su morada, había sido su refugio y había encontrado gozo en él. Y él aprendió a ser humilde delante de él, él aprendió a temer delante de él. Y ahora él adquiere sabiduría, él dice, Señor, sácianos, sácianos, danos más de ti. Tercero, en el verso 15, él dice, alégranos. La oración pide que Dios restaure el gozo de la salvación de su pueblo. Es también un deseo de tener gozo en medio del sufrimiento y para que Dios trate con ellos con misericordia. Cuarto, en el verso 16 él dice, aparezca. O también puede decir, manifiéstase. Que la bendición de Dios en sus obras y majestad sea de continuo para su pueblo. Que Dios obre bien para su pueblo. Quinto, él dice que la luz o la gracia o el favor de Dios esté con su pueblo continuamente. La sabiduría que adquirió Moisés en 40 años al contemplar a Dios, al contemplar esa gracia de Dios, el favor de Dios, él pudo adquirir esa sabiduría y él supo orar de esta forma. 6. Él pide en el verso 17 que la obra de sus manos sean confirmadas en Dios. Sean confirmadas en Dios. Aquí se clama para que Dios reverse su ira a la obediencia de su pueblo y al arrepentimiento genuino de ellos. Hay un deseo de ver la obra de sus manos bendecidas por Dios y esas obras son para que sean de agrado hacia Él, para su gloria y honra hasta la venida de Cristo. Cuando estamos contemplando a Dios y contemplamos la gracia de Dios, nosotros adquirimos sabiduría y sabemos orar así. Aprendemos a orar así. De que Dios se vuelva hacia nosotros, que Él nos sacie, que Él nos alegre, que Él se manifieste en nuestras vidas, que su luz, que su gracia sea de continuo para nosotros y que las obras humanas sean confirmadas, las obras de nuestras manos. Aprendemos a orar bien y no nos convertimos en egoístas pidiéndole a Dios que sea nuestro genio y que nos dé todos nuestros deseos, sino que deseamos que la gloria de Dios ensanche nuestras vidas y que nosotros podamos agradarle a Él y que nosotros podamos ser un instrumento de agrado en servicio a ese Dios glorioso que ha sido nuestra morada y nuestro refugio. Así que si hay alguien aquí que no está en Cristo, hay unas preguntas que les hago. ¿Tienes morada en Dios? Hágase esa pregunta. ¿Tienes morada en Dios? Si no entiendes que estás lejos de Dios en todo sentido, ¿comprende esa verdad que sin Dios usted está lejos?
¿Reconoces la brevedad de la vida? ¿Reconoces que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia? El llamado es convertíos. El Salmo lo hemos leído, hijos de los hombres. Es un llamado de arrepentimiento, que nos arrepentamos de nuestros pecados, que no corramos a nuestros propios caminos, porque el fin de ese camino es muerte. Hay caminos que para el hombre parecen ser buenos, pero el final es camino de muerte. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es por eso que no jugamos a la iglesia y no jugamos con Dios, sino que corremos y escapamos de la ira venidera. Y Moisés dice, convertíos, hijos de los hombres. En otras palabras, corre y escapa de la ira venidera. El sabio clama por un corazón de sabiduría. ¿Estás clamando por un corazón de sabiduría? Solamente se encuentra en Cristo. Clama para que tenga sabiduría al contemplar la brevedad de su vida. Contemple la brevedad de su vida. El que está en Cristo puede regocijarse y recordar que Dios está con nosotros en este peregrinaje. En este mundo vil, en este mundo difícil, Él está contigo en tu trabajo, en la escuela, en los deportes. Él está contigo cuando el carro se te daña, se te explota una llanta y lo primero que quiere hacer al bajarte del carro es meterle un puntapié. Él está contigo ahí. Y si hay que hacer un boquete ahí y como picapiedra correr el carro para llegar hacia el destino, lo vamos a hacer. Él está contigo. Tenemos refugio. Encontramos refugio en medio de nuestras tempestades. Estamos seguros porque moramos en Él. Oiga bien, usted y yo estamos seguros en Dios. Moramos en Dios. Podemos vivir esta vida con esa verdad de que estamos seguros con Dios. Que la muerte está bien cerca de nosotros, sí lo sabemos, pero estamos seguros en Dios. Que nada nos podrá apartar del amor de Dios. Ni ángel, ni potestad, ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo porvenir. Estamos seguros en Dios. Que Él es suficiente para todas nuestras necesidades. Suficiente. Puede llegar el hambre a su casa. Los alimentos pueden faltarles. El dinero le puede faltar. La economía se está cayendo. Quizás está a punto de perder el trabajo, pero Él es suficiente. Él cuidó a Israel en el desierto y sus calzados se mantuvieron ahí. Yo no sé si andaban con Nike o Fila o lo que fuera, pero esa fue la marca mejor que estuvo allí en el desierto. No se desgastaron. Dios es suficiente para nosotros. Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Encuentra entonces tu gozo en Dios en el día de hoy. Puedes descansar en Él. Él es nuestra paz, Él es nuestro consuelo. Los momentos tristes de su vida, cuando usted no sabe hacia dónde ir, usted no encuentra la solución para su problema. Él está ahí para consolarte. Y quizás Él no te saca del problema. Dios a veces nos saca del problema y le damos gloria a Dios que nos saca del problema. Pero hay momentos que Él no nos saca del problema y nos mantiene ahí a sufrir por su causa. Pero Él nos da paz en medio de la tormenta. Y Él, cuando clamamos a Él, cuando contemplamos quién Él es, Él se hace grande en medio de nuestro problema. Y podemos decir, aunque ese monte está ahí al frente, yo voy a cruzar. Aunque sea cojeando, voy a cruzar, porque Él está conmigo.
Él es mi Señor, Él es mi refugio. Si el pecado te acusa, como dice un canto por ahí, su gracia nos acepta, porque hemos sido salvados por Él. Hay momentos que le fallamos a Dios. Hay momentos que pecamos. Le gritamos a nuestros hijos, al marido, a la esposa, sin causa alguna, porque algo nos pasó mal en el trabajo y llegamos a casa malhumorados y hasta el perro le metemos una pata o un puntapié, nos desquitamos con lo que sea, pecamos contra Dios, pero qué bueno que su gracia nos alcanza, que Él está ahí presente y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, Él nos ama, Él perdona nuestras iniquidades. Dios va a cumplir su promesa en nosotros. Nuestra vida es breve, pero tenemos a un Dios eterno que va a cumplir sus promesas hacia nosotros, de que vamos a llegar a la Canaán celestial, pues nuestro líder es Jesús y Él nos llevará por el camino recto y estaremos juntos con Él por toda la eternidad. Israel tuvo a Moisés. Moisés llegó hasta un punto, no pudo dirigirlos más. Jesús nos va a dirigir hasta el final. Ese es el Dios eterno que usted y yo servimos. Entonces termino. El verso 12 nos dice ahí, Moisés pide a Dios que nos enseñe. El verso 12 ahí dice, enséñanos, enséñanos. Cuando Dios enseña, aprendemos sobre la brevedad de la vida. Aprendemos a tener gozo en Él y a ser humildes ante Él. Aprendemos a temerlo en todos nuestros caminos y aprendemos cómo adquirir sabiduría. Aprendemos a trabajar para el Señor. Sobre todo aprendemos a contar los años de nuestras vidas para no desperdiciarlos y así vivir para la gloria de Dios. Entonces, mis hermanos, el ánimo para el día de hoy es que recuerde que usted le sirve a un Dios que siempre ha sido Dios, de generación en generación, y que tenemos un hogar en Él y que podemos descansar, pues Él es nuestro todo. A su nombre sea toda la gloria, para siempre jamás. Gracias, Señor, por tu misericordia para con nosotros. Gracias por la paz que tú nos das. Y gracias porque nos recuerda estas cosas que son básicas, pero que por causa del pecado, por las cosas que nosotros estamos expuestos en este mundo, nos olvidamos fácilmente. Y tú en misericordia nos sigues recordando, nos sigues trayendo a tu redil, a tus brazos. Gracias. Te pido en esos momentos que tú tomes estas palabras y nos edifique y nos ayude a crecer y nos ayude a vivir el Evangelio en esta semana. Entra contemplándote a ti, el gran Dios poderoso. Entonces ahora nos encomendamos a ti para que tú hagas en nosotros lo que tú quieras hacer conforme a tu voluntad. Y nosotros nos humillamos ante ti y aceptaremos lo que tú tienes para nosotros y caminaremos en tu luz. Amén y amén.